Estaba pensando en qué anime ver, sinceramente. Siempre había alguno que quería ver, pero después decía, no va a ser tan bueno. Entonces me decidí a ver Doctor Stone. Terminó siendo un anime increíble y la verdad que uno de los mejores que he visto en los últimos tiempos. Me gustó cómo se trabajó todo el tema de la ciencia, todo el tema de la física, de la química, con demostraciones y cosas divertidas, ya sea por chistes, por personajes o por situaciones que rodeaban a la ciencia en sí. Pero igualmente, más allá de todo esto que les mencioné anteriormente, la ciencia es la parte principal de este anime. Y en este video vamos a hablar justamente de eso, que este anime no es solo ciencia. Pero antes que nada quiero pedirles que se suscriban al canal, que comenten, que compartan. Eso me ayudaría un montón, así la gente descubre el contenido y sobre todo se divierte. Tampoco se olviden de suscribirse. La mayoría de la gente que ve mi contenido no está suscrita. Es solo darle un clic y eso me ayudaría un montón, así el canal crece y también llega a más personas. Tampoco se olviden dejarme sugerencias para próximos videos, ya sean arcos, peleas, momentos, personajes, lo que ustedes quieran. Y tampoco se olviden de opinar qué les pareció este video. Síguenme en Twitch, en Instagram para hablar conmigo, darme sugerencias, críticas. Y tampoco se olviden de seguirme en Twitter, donde hablo de animes, mangas, personajes y opino de cosas así. Todos los links de mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Y también recuerden que subo videos los domingos, que cualquier cosa les aviso por Twitter o por Instagram. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Doctor Stone. Sean bienvenidos a Rage Anime, pónganse cómodos y sobre todo disfruten del video. Como les decía al principio del video, Doctor Stone parte de una idea súper original. Es algo súper especial, porque fíjate una cosa, desarrollar un concepto así es muy complicado. Entonces con esto, con todo el tema de la ciencia, el autor plantea algo magnífico, porque entiendo que tal vez la idea principal no llame tanto la atención, pero realmente esa idea se trabaja de una manera cómica, o sea, no es tan seria, estructurada ni nada de eso, y esto no se ve como algo tan pesado, para nada. Todo esto de la ciencia es muy entendible, es muy llevadero, te explican paso a paso, no de una manera tan pesada y tan teórica y tan tediosa. Y con ese concepto de la ciencia que tienen todos los personajes, porque no lo tiene solo Senku, la historia puede progresar de una manera muy increíble. Porque ves como con todo eso de la ciencia, con todo eso de la física, de la química, van creando cosas nuevas. Me gusta cómo se la ingenian para sobrevivir, haciendo artefactos, teléfonos, laboratorio, observatorio y otras cosas súper interesantes que, a pesar de que no parezcan tan importantes, hacen que la historia avance y que todo esté bien escrito. Y que, como digo, el concepto de la ciencia no carezca de fundamentos, sino que todo lo que pasa tenga coherencia, tenga sentido y que sirva para entender todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Que como decía al principio, todo esto de la ciencia superó mis expectativas. Porque no es que tenés algo súper teórico, algo súper complejo, sino que a veces hay cosas complejas pero que se explican bien, que tienen sentido y que sirven para ese momento de la historia. Y esto demuestra también que el concepto de la física y de la química no es vacío, pero a su vez demuestra que dependen de los personajes, de las emociones de los capítulos y también del protagonista, que la verdad que es increíble, que él básicamente representa lo que es la ciencia. Los personajes de Doctor Stone tienen algo súper interesante para destacar. Son personajes interesantes, sí, pero no tienen tanto desarrollo, que esto me llamó particularmente la atención, porque me parece raro que casi ningún personaje tenga una historia súper atrapante o tan emotiva. Que me gusta que los personajes secundarios tengan desarrollo, sean complejos y tengan pensamientos bastante bien desarrollados y escritos para que aporten a la obra. Pero la cosa no termina acá, sino que pasa algo súper interesante con estos personajes. Son súper especiales. Pero ¿por qué digo esto? Porque básicamente no necesitan darle desarrollo y profundidad a los personajes de esta obra. Porque lo más importante acá es la ciencia y todo lo que eso lleva. Pero ¿qué tienen que ver los personajes con todo esto? Básicamente los personajes meten sus emociones, meten sus pensamientos no tan profundos, pero hacen que la historia avance con sus emociones. Hacen que las cosas que hacen, que dicen en el momento, tengan mucho peso, a pesar de que no son una maravilla del mundo. Pero igualmente son útiles, porque esas emociones, sean las que sean, son súper interesantes para que podamos entender lo que pasa en la obra. Sea el personaje que sea. Porque cuando ese personaje interactúa en la obra o lo que sea, es algo súper útil para todos. Estos personajes comunes son increíbles por lo que hacen. Que está bien, no son personajes memorables por cómo están escritos, por su progreso en la obra y por cosas así, sino que por lo que hacen en el anime. Cómo es que todo eso de la ciencia les forma sus emociones, cómo es que ellos tienen pensamientos distintos y cómo eso se va trabajando sobre ellos y con ellos. Y todo es progresivo, no es repentino.
Que como les digo, no es necesario que los personajes sean súper complejos. Que a ver, a mí los personajes de Dr. Stone me encantan, pero no creo que sean una maravilla como personajes. Pero el rol que cumplen es súper interesante y muy útil para la obra. Porque con eso que hacen en cada momento o en varios momentos seguidos, hacen que la física y la química también sea más entretenido. Porque ellos están ahí, porque aportan un montón y no están de más. Por más mínimo que sea lo que aporten, es algo y es súper útil. Y cómo es que alrededor de la ciencia logran formar emociones, pensamientos y cosas positivas para que el anime pueda progresar y que también sea muy entretenido. Cosa que es difícil de lograr, porque hay muchos personajes que tienen poco desarrollo o nulo y son horribles, pero en Dr. Stone esto no pasa para nada. Ya que estábamos hablando de personajes, no podía olvidarme de Senku, el protagonista de Dr. Stone, que la verdad me parece un protagonista increíble. Al principio sinceramente pensé que iba a ser un protagonista genérico y súper aburrido, súper serio y todo eso. Pero la verdad que me equivoqué. Que es un protagonista súper especial por todo lo que genera y por todo lo que es. Está muy bien escrito este personaje. Pero ¿por qué digo esto? O sea, ya al principio nos muestran un poco cómo es su pensamiento, su manera de actuar, su manera de ser, y cómo es que él empieza a ser apasionado por la ciencia. Nos damos cuenta que su sueño es ser astronauta y que hace todo lo posible para lograrlo. Pero lo que destaco acá es que no es algo que no tiene fundamentos, sino que al contrario. Pero acá también hay una cosa que me parece súper importante, que es la relación que tiene con su papá, Byakuya. Y esto también tiene que ver mucho con las emociones de ambos personajes, tanto de Senku como de Byakuya. Si sacamos a Byakuya de escena, Senku no sería nada como protagonista, porque ambos están conectados por emociones. Senku es un poco frío, es muy calculador y muy serio, pero tiene muchas emociones, pero cuando se trata de Byakuya es otra cosa. Y eso me encanta porque demuestra que el personaje no es solo una máquina, sino que es más que eso. Y eso demuestra lo importante que es el vínculo que tiene con Byakuya. Eso también hace que Senku sea tan buen personaje, porque cómo construyen esa relación hasta los demás capítulos es increíble. Esto demuestra el carisma que tiene Senku como personaje, que no es poco. Y mientras sigan pasando los episodios, él iba progresando, iba encontrando cosas sobre sí mismo, sobre su padre y otras cosas que lo ayudaban como personaje. Y que las veces que llora, las veces que ríe, más que nada las veces que llora, me encantaron. Me parecieron súper increíbles. Si el momento ya era emocionante, cuando Senku lloraba era más todavía. Aunque eso parezca algo superficial, eso también lo completaba como personaje. Con esto se ve que a veces los personajes no necesitan hacer cosas magníficas o algo súper pero súper memorable, sino que a veces con detalles como llorar o demostrar emociones hacen que ese personaje sea completo. Y Senku termina haciendo con estas cosas, con estos detalles, con esta relación que tiene con su padre y los demás personajes, termina siendo un protagonista súper completo y excelente. Las emociones acá cumplen un papel súper importante. Con esto más que nada me refiero a los episodios, que es un aspecto súper importante en la obra. Es más, diría que es de los más importantes. Porque está bien, el protagonista es buenísimo, los personajes cumplen bien su rol y la ciencia se lleva de una manera súper interesante. Pero también todo este tema de las emociones y eso me sorprendió bastante. Más que nada en los episodios, porque tampoco pensaba que los episodios iban a ser tan emocionantes como me los encontré. Como el capítulo 17, como las veces que aparece Byakuya, como las muertes de los sobrevivientes, y todo eso, son momentos súper emocionantes. Pero es una cosa que me gustó, porque le agregó más emoción a los capítulos, le agregó ese sentido a la historia. Y todo esto es culpa de Byakuya, que siempre que aparecía o era mencionado era motivo de emoción sinceramente. E incluso hizo que Senku llore, que fue un momentazo y diría que es de los mejores momentos de la obra. Este detalle, estas cosas, son increíbles porque, más allá de que parezcan algo superficial, no lo son. Y los demás personajes también fueron tocados por esa emoción de los sobrevivientes más que nada. Más allá de que no sea algo tan wow como en otros animes o mangas, siento que es algo para nada forzado ni nada de eso, sino que esa pizca de emoción que le agrega a cada capítulo, o demasiada emoción que se le agrega a cada capítulo, son súper necesarias, porque también llegan al espectador, hacen que vos entiendas lo que están pasando los personajes, que no son solo personajes superficiales o personajes que dependen de un concepto, sino que van más allá de eso, que esas emociones que transmite Byakuya sobre todo, son súper importantes para los personajes y sobre todo para Senku. Dr. Stone superó mis expectativas. Me demostró que no es un anime que es solo ciencia, sino que va más allá de eso. A partir de ese concepto como la física, la química y también la ciencia en general, hace cosas que son magníficas. Demuestra cosas que son súper interesantes para la obra. Que a ver, el concepto de la ciencia se trabaja de una manera increíble, se lleva de una manera súper entretenida, cómica, divertida, y lo más importante es que todos entendemos de lo que se habla. No es que es una cosa que no entendemos para nada, sino que se explica muy bien
y que así también podamos entender lo que va a pasar y también lo que está pasando. Que agarrar un concepto así es algo difícil, sobre todo en un ambiente que está repleto de shonen de pelea, pero la verdad el autor demostró que esto no era un problema, y también cómo es que eso lo conectó con los personajes fue algo también magnífico. Cómo es que eso logra que los personajes tan sencillos puedan hacer que la obra se entienda mejor y que todo esto de la ciencia sea más entendible. Con esto demuestran que no se necesitan personajes súper complejos y personajes de otro nivel, sino que con algo sencillo y sabiendo lo que hay que hacer, se puede llevar al anime a un punto altísimo, sin que brillen de más ni nada de eso, porque lo que tiene que brillar acá es la ciencia en sí, que es el motor principal de la obra. Que si hablamos de motor principal, tenemos que hablar de Senku, que es un personaje que demuestra muy bien lo que es ser un protagonista. Y como último punto a destacar, hay que hablar de las emociones de los capítulos. Que yo pensaba que iban a ser episodios fríos y todo eso, pero realmente me equivoqué. Eran episodios repletos de emociones. Pero la emoción que le agrega Byakuya y los demás sobrevivientes es súper fundamental para que el anime no sea tan aburrido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Piensan que Doctor Stone está sobrevalorado, infravalorado? ¿Piensan que es un anime bueno, un anime malo? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que leo sus opiniones en los comentarios. Espero que hayan disfrutado el video, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Eso ayudaría a que la gente descubra el contenido, sobre todo se divierta, que eso yo creo que es lo más importante. Tampoco se olviden de suscribirse, eso es súper importante también. La mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrita. Es solo darle un clic y eso me ayudaría un montón. Tampoco se olviden de dejarme sugerencias para próximos videos, ya sean arcos, peleas, momentos, personajes, lo que ustedes quieran. Y tampoco se olviden de opinar qué les pareció el video. Síganme en Twitch, también en Instagram para hablar conmigo, darme sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. No se olviden de seguirme en Twitter, que también ahí publico mis opiniones de mangas, de animes y cosas así. Más que nada en un tweet corto en donde, qué sé yo, cuento lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, una opinión y cosas así. Recuerden también que el link de mis redes sociales está acá abajo en la descripción. Y también recuerden que subo videos los domingos, que cualquier cosa les aviso por Twitter o por Instagram. Y bueno, muchas gracias por el apoyo que me dan siempre, la verdad que eso me ayuda un montón, en serio. Me motiva a seguir, me da energía y me da muchas ganas de crear contenido nuevo para ustedes. Y bueno, sin nada más que decir, espero que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.